de aquí de Mazapil, pero también con cifras y con datos de qué tamaño son las afectaciones al medio ambiente y de qué manera les están violando sus derechos humanos a todas las comunidades y a todos los habitantes del municipio. Por eso es importante que nos preguntemos, que me acompañen a lo largo de esta plática con la siguiente pregunta. Ténganla muy presente por todos los datos que les voy a compartir. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes realmente consideran justo que para alcanzar el desarrollo en Zacatecas, a cambio del desarrollo de Zacatecas, de ese desarrollo, de ese progreso del que habla el gobernador de Zacatecas, tengamos que sacrificar a municipios y a comunidades y a la gente como la de Mazapil? Bueno, si eso no están de acuerdo ustedes, vamos a ver qué dicen los datos. Cuando vemos cómo está el asunto de la violación de los derechos humanos, yo me busqué un papelito que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos, que viene de la Organización de las Naciones Unidas. Este papel trae 30 artículos y al momento que estuve buscando artículo por artículo los 30, revisamos y resulta la novedad que la gran empresa Peñasquito de la canadiense Goldcorp está violando prácticamente los 30 artículos de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Quiero ponerles un par de ejemplos. El primer artículo habla de la igualdad de todos los seres humanos. Yo quisiera preguntar, el Estado mexicano, sus instituciones, los 3 niveles de gobierno, ¿le estarán garantizando el mismo nivel de igualdad a esos gerentes, a este Michael Harvey y a todos esos más empleados ejecutivos? ¿Tendrán la misma igualdad que todos ustedes que viven en estas comunidades? Otro asunto. Segundo, esta declaración habla del derecho a la libertad. ¿Acaso se garantizó el derecho a la libertad de las personas cuando a la gente de la comunidad de Peñasquito se le tumbó sus pueblos, sus casas y se les colocó en Nuevo Peñasquito, en casas pequeñas de interés social, en comodato y que se les están cuarteando? ¿Acaso ahí se garantizó ese derecho a la libertad? Otra cosa, el tercer derecho se habla del derecho humano a la vida. Y yo quisiera preguntar, ¿y dónde está garantizado ese derecho humano a la vida cuando estamos viendo que motivo de la contaminación del suelo y del agua y del aire ya está habiendo afectaciones, incluso con asunto de pérdidas humanas de pobladores de aquí del municipio? Y yo quisiera preguntar, ¿acaso esta empresa canadiense realmente les está garantizando su derecho humano a no ser esclavizados? ¿Y por qué digo su derecho humano a no ser esclavizados? Pues yo quisiera preguntar a los trabajadores de Peñasquito cómo viven en sus jornadas de trabajo de 14 días consecutivos por 7 días de descanso, y cómo se la viven con 12 horas de trabajo en turnos de día y otras 12 horas de turnos de noche. Hay otros aspectos como los que ya se comentaba por parte del licenciado Pinedo en cuanto al tema de la criminalización de la protesta. La criminalización de la protesta no solamente se vive en Mazapil, se vive en Guerrero, se vive en Michoacán, se vive en Baja California, se vive en Chihuahua, donde cuando hay algún líder, alguna comunidad que se organiza, en ese momento está la represión de la fuerza policíaca para mantener el orden con el uso de las armas, con el uso de la violencia. Eso, para quienes estudiamos esto,
Se está hablando de violencias emergentes donde el gobierno se hace valer de nuevas formas para reprimir la protesta, para reprimir la defensa del territorio. Pero, ¿y qué es lo que están defendiendo todos ustedes? Están defendiendo su territorio, están defendiendo su agua, están defendiendo su vida, están defendiendo sus casas, están defendiendo también la riqueza que sale de aquí. Ahorita Felipe les adelantaba ese dato de que aquí nada más les quedan las migajas de 5 centavos por cada $1,000. Hicimos un estudio que se publicó en la Jornada Nacional y en la Jornada Zacatecas. Para que se den una idea, en el 2014 tenemos un dato donde en México las mineras sacaron 14.765 millones de dólares a nivel nacional. Para el estado de Zacatecas, las mineras se llevaron 4.083 millones de dólares, y estamos hablando que del puro municipio de Mazapil, más de 2.036 millones de dólares de solo un año. Cuando hicimos esas cuentas nosotros y vimos las migajas que le repartieron en el fondo minero, pues resulta que a nivel nacional, a nivel México y a nivel Zacatecas, las mineras se quedaron con $999.92, y al pueblo de México y al pueblo de Zacatecas únicamente 8 centavos por cada $1,000. Pero cuando vemos la riqueza que salió de Mazapil, ese municipio que lo presume en la SEDATU, que es el más beneficiado por el fondo minero, las cuentas nos dieron con solamente 5 centavos por cada $1,000. Ustedes dirán si eso les causa alegría o si les causa conformidad o si les causa motivo de felicidad. Aquí estamos hablando de que en 3 años el fondo minero a nivel nacional repartió 6.792 millones de dólares a nivel nacional, pero aquí estamos hablando de que, por ejemplo, para el caso de Zacatecas, le repartió 1.411 millones de pesos, y estamos hablando de que para el caso del municipio de Mazapil, a través de este fondo minero, en 3 años, 2014, 2015 y 2016, les tocó 454.81 millones de pesos. ¿Por qué? Porque a Mazapil le llegaron 141 millones de pesos del fondo minero en el año 2014, 176.6 millones en el 2015, y en el 2016 136 millones. Ahí hay que preguntar a las autoridades estatales y municipales y de qué diablos les sirvieron esos millones para corregir toda la problemática que se tiene de falta de servicios y de todas las afectaciones en lo ambiental. Pero aquí hay un cuestionamiento mayor. Ahorita en la plática se decía, de parte del licenciado Pinedo, que los acuerdos del 2009 entre Peñasquito y las comunidades, 19 compromisos, de los cuales, haciéndoles las cuentas, nada más habían cumplido más o menos 3 de esos 19 compromisos. Pero los señores de Goldcorp, para apaciguar los ánimos y que no haya más gente que se una a su movimiento, va y le toca la puerta al rector de la UAS, al rector Antonio Guzmán Fernández, y le dice: señor rector de la UAS, aquí te traigo 17 becas de 5,000 pesos mensuales para estudiantes de la UAS durante un año. Y esas cuentas nos dieron para señalar que únicamente esa cantidad de becas equivalió a 1.020.000 pesos que le repartieron a 17 estudiantes, y eso sirvió para que dijeran que Minera Peñasquito y la UAS unen esfuerzos por la educación. Y entonces yo les preguntaría,
con 17 mendigas becas están comprometiendo el rector de la UAS el futuro y el desarrollo de un pueblo de Mazapil y de el desierto semiárido de Zacatecas? ¿Acaso eso es justo? Cuando vemos ese 1,020,000 pesos, haciéndole las cuentas al rector, lo que estamos calculándole es que la riqueza que va a sacar desde que inició explotación minera Peñasquito, desde que empezó a trabajar 2008-2009 y hasta el 2025-2030 que se vayan, estarán saqueando más o menos 52,042 millones de dólares. Y si al rector de la UAS solamente le dieron 54,000 dólares, esto equivale a que le dieron solamente, fíjense bien, 0.0000104. O sea, $1 por cada millón de dólares que se está llevando y que se va a llevar la minera Peñasquito. Y todavía las autoridades universitarias van y le aplauden y se toman la foto. Eso es lo que estamos cuestionando y eso es lo que no debe ocurrir. ¿Y por qué digo que no debe ocurrir? Porque las cuentas, de acuerdo a un estudio que hizo un señor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Claudio Garibay, alguien al que yo le decía que era el peñasquitólogo más famoso de México, el estudioso de Peñasquito. Ese señor, en un estudio que publicó en el 2014 con datos del 2010, decía que esta empresa que está a un lado de nosotros se iba a llevar 24,000 millones de dólares durante toda su vida. Haciéndole las cuentas con esa formulita que nos presentó Claudio Garibay, la actualizamos con datos del 2014 y la cifra llegó a los 52,000 millones de dólares, que es la cantidad de riqueza que va a salir directamente de Mazapil a Canadá, libre de impuestos, porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte les da la posibilidad de que si tienen sus oficinitas, las grandotes allá en Canadá, pues que allá paguen los impuestos, pero no aquí en México. Entonces, para que ustedes se den una idea de lo que todos ustedes están viviendo en Mazapil y que se está repitiendo en muchas partes de México, hay un dato que nos arroja el Banco Mundial que se llama índice de agotamiento de los recursos naturales. En pocas palabras, ¿qué tanto las empresas están jodiendo nuestros recursos naturales? Y aquí lo que nos dice es que del 1982 al 2016 en México cada año se está yendo el 2.9% de nuestros recursos naturales, mientras que el promedio mundial es de 1.2%. Pero a los gringos y a los de Canadá el gasto de sus recursos naturales es muy por debajo del promedio mundial. Entonces, de aquí de lo que estamos hablando es que ahora de lo que se discutía en días pasados, el gran negocio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tanto estuvieron anunciando en la tele, pues ese gran negocio lo está haciendo Canadá y Estados Unidos. Por eso muy contentos con volver a formalizar ese acuerdo comercial. Pero si se dan cuenta en todo esto que les estoy platicando, les estoy acercando la bronca de lo nacional, me voy viendo a lo de Zacatecas y ahorita ya voy a aterrizar aquí por el rumbo del desierto semiárido del estado de Zacatecas. Y aquí les comento lo siguiente: ¿por qué creen ustedes que ni la voladura de hoy se ha llevado a cabo? Seguramente estarán allá muy atentos de lo que estamos diciendo, pero resulta que hay 6 municipios del desierto semiárido de Zacatecas donde, aparte de que se les entregó 2,577,000 hectáreas del área natural protegida, que ese es el regalo que le hizo Alejandro Tello a las mineras. Pero ¿por qué se entregó este territorio?
porque en estos 6 municipios, desde Mazapil, Nieves, Melchor Ocampo, Concha del Oro, El Salvador y Villa de Cos, en estos 6 municipios está 2/3 partes, el 66% de los 116 proyectos mineros en exploración. Aquí en estos 6 municipios hay 77 proyectos mineros en exploración. En pocas palabras, no es raro que en unos años tengamos otros 77 peñasquitos jodiendo varios ejidos y comunidades de estos municipios del estado de Zacatecas. De ese tamaño son los intereses que se están jugando por parte de la empresa minera. Eso es del lado de las concesiones. Pero si vemos cómo está la situación de la pobreza, aquí nos tendríamos que preguntar, ¿y por qué, si tenemos estas grandes mineras trabajando, por qué más del 72% de la gente de Mazapil vive en pobreza? O habría que preguntarnos por qué de los últimos 20 años, 1990, 2000 y 2010, por qué durante esos últimos 20 años la pobreza patrimonial de los habitantes de este municipio se ha incrementado. Pues muy simple, les han quitado sus casas, se las han afectado, les han afectado sus tierras de cultivo, sus agostaderos. De lo que antes vivían es de donde sale su patrimonio y es de donde los están amolando por todos lados. Entonces, esos datos es importante que los tengamos en cuenta, pero es importante un frente de comunidades afectadas por la minería, un FECAM, y es importante la resistencia que todos ustedes están haciendo, porque resulta que la historia que hoy se vive en Mazapil ya se vivió hace 30 años en el municipio de Noria de Ángeles, allá en el sureste de Zacatecas, la otra parte del estado de Zacatecas. ¿Y saben cuál es la historia? Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas, y de qué les sirvió tener la mina de plata más grande del mundo a Noria de Ángeles desde 1980 y 1990, y además ser la primera mina a cielo abierto de todo México, si hoy el 74% de la gente de Noria de Ángeles está en situación de pobreza. Es decir, hoy la gente de Noria de Ángeles está más amolada que aquí en Mazapil. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo con este numerito es que está la mina, se va la mina, y la pobreza de Mazapil no va a disminuir, va a crecer. De este tamaño es la bronca que tenemos enfrente. Ahora, no solamente pensemos en el asunto de la pobreza. ¿Qué tal si le tocamos la puerta a un caso que tiene que ver con la agricultura? Cuando vemos el tema del campo, al momento que revisamos algunos datos de la Zagarpa, del 2009 a la fecha, de superficie cultivada, cosechada y rendimiento de cultivo, aquí la Zagarpa lo que nos está diciendo es que del 2009 a la fecha, con la llegada de Minera Peñasquito, la superficie sembrada y cosechada de maíz, de frijol, de granos básicos, bajó, pero también disminuyó la cantidad de cosecha. Al tener suelos contaminados, al tener menos agua, mientras que en el 2009, ustedes, la mayoría de ustedes que sembraban y que sacaban rendimientos de 2, de 4 toneladas de maíz, de frijol por hectárea, ahora se tienen que conformar con sus 200, 300 kilotes por hectárea. Esos son los datos que nos dice la Zagarpa, y de esta manera les están jodiendo el campo y la agricultura en Mazapil. Pero resulta que uno de los temas que más les duele aquí en Mazapil es el derecho humano al agua.
Y cuando hablamos del derecho humano al agua, primero les digo lo nacional, lo estatal, y luego les tocamos la puerta hasta aquí la misma comunidad de Charcos. A nivel nacional, las empresas mineras en el año 2001 estaban gastando 53.5 millones de metros cúbicos de agua por año. Es el agua que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, les otorgaba año con año. Para el año 2014, esta cifra se fue a 436.6 millones de metros cúbicos. Y para que se den una idea, con esa cantidad de agua equivale a violar el derecho humano al agua de 11.9 millones de mexicanos. Hoy, las empresas mineras están violando el derecho humano al agua al equivalente que toda la gente de los estados de Baja California Sur, de Campeche, de Colima, de Nayarit. Y ustedes dirán, bueno, pues allá en Nayarit, allá en Baja California, ya que se hagan bolas. Bueno, vamos tocándole la puerta a Sonora y a Zacatecas. Resulta que Sonora, que es el primer productor de metales preciosos en México, en Sonora, la cantidad de agua que consumen las mineras, 107.8 millones de metros cúbicos, es superior a la cantidad de agua que consumen los 2.955.000 sonorenses. Y en el estado de Zacatecas la bronca es muy parecida, con los 55.7 millones de metros cúbicos que le tiene concesionada la Conagua a las mineras. Hoy 15 empresas mineras trabajando en Zacatecas consumen y contaminan más agua que más del 1,5 millones de zacatecanos. Ese es el tamaño de la bronca que hoy tenemos con el agua en Zacatecas, no solamente en Mazapil. ¿Y por qué digo que tenemos esa bronca con el derecho humano al agua? Porque para el año de 1990, nuestro estado había 233,000 zacatecanos sin derecho humano al agua. En los últimos 10, 15, 20 años se fue disminuyendo esta cifra y curiosamente del 2010 al 2015, ahora que llegaron estos vampiros del agua, la cervecera en Calera y acá las mineras, resulta que mientras en el año 2010 solamente había 115,000 zacatecanos que no tenían agua potable entubada en sus casas, para el 2015 fueron 334,000. Eso nada más ahorita, 2015. Los datos que nos ofrezca el INEGI dentro de 2 años, no quiero la verdad ni verlos. Cuando vemos cómo está el problema de Mazapil con sus viviendas, pues resulta que en el caso del municipio de Mazapil tenemos, de acuerdo a lo que nos dice el INEGI, 17,457 mazapilenses, de los cuales, fíjense bien, 12,028 no tienen agua potable entubada en sus casas, porque resulta que el 68.9% de la población del municipio no tiene garantizado su derecho humano al agua, hablando de agua potable, de agua entubada en sus casas. Pero aquí estamos hablando solamente de si tienen o no tienen agua. Pero cuando nos vamos a otra bronca más difícil, esto tiene que ver y cómo está la calidad del agua que se está usando aquí en Mazapil. Antes de llegar a este problema que les va a resultar alarmante, quiero decirles primero que en México las grandes mineras que más consumen agua se llama Grupo México, que está en Sombrerete, pero que también anda por Sonora y por varios lados. Esos están consumiendo 90 millones de metros cúbicos de agua por año,
por año, y la segunda empresa minera que más consume agua en todo México se llama Goldcorp, y esa empresa está consumiendo 47.6 millones de metros cúbicos de agua por año en las empresas, en las unidades mineras que tiene en México, pero son 43 millones, la gran parte, la que está saliendo de aquí de Mazapil. Eso es a nivel nacional. Viendo las 3 mineras más saqueadoras del agua en Zacatecas, la Goldcorp tiene 67 títulos concesionados en el estado de Zacatecas, gastando 43.9 millones de metros cúbicos, mientras que la vecina minera Frisco está gastando 5.5 millones de metros cúbicos de agua por año. Ese es el tamaño del consumo que se está teniendo. Por eso, en los estudios que estamos haciendo hoy, con la mano firme, decimos que Minera Peñasquito está violando el derecho humano al agua de la gente de Mazapil y de esta región del estado de Zacatecas. ¿Y por qué decimos que está violando ese derecho humano al agua? Cuando vemos los datos y nos dicen que hay 55 pozos que ya se secaron, eso nos dice la propia fuente oficial, y eso nos dice Cartocrítica y otros instituciones y organizaciones de la sociedad civil que están siguiendo los problemas del gasto de agua, pero también está contaminando el agua. Prácticamente la mitad del agua que se consume la está contaminando. Pero aquí la idea no es venir a contarles chistes ni cuentos alegres, sino la idea es darles datos precisos. Y resulta que hace más o menos 3-4 semanas estuvimos aquí en varias comunidades de Mazapil grabando para el documental 7 pecados capitales de la megaminería, y resulta que cuando fuimos a tomar las muestras en la comunidad de Mesas Mazapil, aquí con el compañero, cuando fuimos a su noria a sacar las muestras ahí del agua que le da para su ganado, pues aquí la novedad, señor, es que las muestras de agua que obtuvimos de su noria tienen presencia de arsénico, 3.51 partículas por millón de arsénico, tienen 3.4 de mercurio y tienen 0.28 de plomo. Cuando le tocamos la puerta a la comunidad de Charcos, cuando venimos aquí justamente a tomar la muestra de aquí de este almacén que tiene aquí usted, señora Dolores, aquí las muestras del agua que le trae la empresa minera para su consumo tienen 3.36 partículas por millón de arsénico, tienen 1.4 de mercurio y tienen 0.24 de plomo. Cuando fuimos a tomar muestras de suelo en la comunidad del Trigo, pues ahí vimos que de 2 muestras que sacamos había 980 de arsénico en una y 941 en otra, había de mercurio 897 y 677 en otra, y de plomo 327 y 406 partículas por millón. Cuando les están diciendo que la minera no contamine el agua, que no contamine el suelo, pues es un cuento que hay que denunciar, no solamente en tribunales, sino hay que hacer un levantamiento de la voz para que esto llegue a más voces, a más gente, y que más solidaridad tengan con su problema. Pero aquí de lo que estamos hablando es que de estas muestras que tomamos
y que me comprometí a llevarlas a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la Unidad de Ciencias Químicas, les dije a quienes me apoyaron de que vendríamos a presentarles los resultados. Aquí están los resultados de sus análisis. Lo que hay que hacer con estos estudios se llaman estudios de muestra, se llaman estudios indicativos, y esto nos lleva al desafío de hacer otros análisis a mayor profundidad, con mayor número de muestras, con mayor cantidad de muestras tomadas en distintas comunidades, para que se recoja de mejor manera todo el problema que se tiene en Mazapil, no solamente en las 3 comunidades en las que acabo de mencionar. Aquí está un documento expedido por un laboratorio de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuando Michael Harvey y algunos de los chalanes de Goldcorp escuchen esto, van a decir: no, eso salió de la UAS. Bueno, pues la UAS es la máxima casa de estudios que tenemos en Zacatecas. Para las próximas muestras, la idea es que las tomemos con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UAS y de la Universidad Autónoma Chapingo, a ver si el señor Harvey se atreve a cuestionar a instituciones como la UNAM, la mejor ranqueada de las universidades mexicanas, dentro del ranking de las principales 500 universidades del mundo, o dentro de las 100 mejores universidades de América Latina. Entonces, aquí de lo que se trata es que estos datos reveladores que hoy les estoy compartiendo no los dejen con un malestar ni cruzados de brazos, sino que el trabajo colectivo de resistencia siga. Por eso lo que estamos haciendo nosotros, en las alternativas que estamos haciendo, estamos tejiendo redes de colaboración internacional, en América Latina y Europa, como la red de colaboración internacional que hace unas semanas tejimos con el doctor Joan Martínez Alier, que es el coordinador del Atlas de Justicia Ambiental, que está administrando 2.548 conflictos socioambientales, como el que se tiene en Mazapil, y que ya se le tiene la vista a este problema de Peñasquito en ese Atlas de Justicia Ambiental, y con el cual vamos a colaborar de manera más cercana para que la bronca que hoy se tiene en Mazapil se abra a más de 120 países donde está trabajando este señor. Por cierto, en el documental donde usted participa con su testimonio, también estará el testimonio del doctor Joan Martínez Alier, dándonos cuenta de qué es lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo con este problema de las mineras. Por eso lo que hoy tenemos en Mazapil nos debe de llevar a que el trabajo que ustedes estén haciendo desde las redes sociales, de lo que nos acaba de compartir el compañero, es el problema de Sonoria, donde con el agotamiento de agua que tenía 2 metros, y le ha ido subiendo el nivel del agua hasta 8 o 10 metros, y eso es una explicación de cómo ha ido subiendo el agua, pero también cómo le ha ido subiendo su agua contaminada, de acuerdo a lo que les acabo de compartir. Entonces, aquí la invitación al licenciado Felipe Pinedo es la siguiente. Cuando estamos buscando alternativas, les decía al inicio de mi intervención que no es suficiente con que desde la universidad estemos en un cubículo escribiendo y publicando cosas, sino llegando directamente a las comunidades. Por eso hoy la invitación, licenciado Felipe, es que este FECAM, este Frente de Comunidades Afectadas por la Minería, pudiera seguirle los pasos
a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde 17 municipios, por acuerdo de Cabildo, se declararon municipios libres de minería tóxica, o lo que ocurrió en el Soconusco, o lo que ocurrió en Colima y en algunos otros puntos del país, donde han declarado al municipio libre de minería a tajo abierto, de minería tóxica. Otra propuesta es que esta organización que está enfrentando a la empresa minera más fuerte de México, la invitación es que ya no debe estar únicamente abrazando el problema de Mazapil.